Bienvenido, bienvenida. Soy Guillermo de Bring Connection y hoy estoy con compañeros y compañeras del equipo. Hola Manuel, ¿qué tal estás? Buenas, Guillermo. Manuel es responsable de CRO. Manuel, ¿qué haces en Bring Connection? Pues En bueno, una frase. ¿Podrías en en una una, frase? bueno, sí, podría en una frase. Como responsable de CRO me encargo de los proyectos en los que nosotros nos dedicamos a mejorar la rentabilidad de los negocios digitales de nuestros clientes, ¿no? Perfecto. Genial. Estoy también con Silvia, responsable de comunicación y contenidos. Hola Silvia, ¿qué hay? Muy buenas, chicos. Encantada de estar aquí hoy. ¿Qué haces Silvia en una frase? Bueno, en una frase diría que me encargo de todo el contenido de las páginas web que diseñamos y también de la estrategia de contenidos que sigue después. Genial. Que no es poco. Y por último también estamos con Isma. Hola Isma, muy buenas. Buenas. Responsable de diseño. ¿Qué haces Isma en Bring? Pues bueno, como bien has dicho, al final hago todos los diseños de todas las páginas web que nos entran, así como los diseños corporativos de nuestra propia empresa, de Brin. Genial, tampoco es poco. Bastante. Bueno, pues en el día de hoy vamos a tratar el complicada área de diseños de sitios web, ¿no? Y bueno, aquí voy a hacer un poco de introducción, ¿vale? Y os dejo paso, compañeros y compañeras. Y es, sobre todo, el motivo de este programa es porque hace unos años Manuel y yo veíamos que se construían sitios web sin tener en cuenta áreas fundamentales que deberían tenerse en cuenta en negocios digitales o en el propio marketing digital, ¿no? Áreas como el SEO, áreas como la experiencia de usuario o áreas incluso como el propio negocio en sí, ¿no? Y al final nos encontrábamos, trabajando en proyectos SEO, nos encontrábamos con proyectos, con sitios web que no tenían en cuenta nunca al usuario, no tenían un conocimiento del negocio y por tanto no tenían una orientación hacia negocio, no había una orientación o no había una buena experiencia de usuario en el sitio web y por desgracia tampoco se tenía en cuenta el SEO, ¿no? Además de otras áreas que vamos a hablar, ¿no? Me gustaría que compartiéramos cuál es nuestra metodología, cuál es el paso a paso que nosotros hacemos y bueno, para que todo el mundo pueda ver cómo lo hacemos y qué resultados estamos teniendo, ¿no? Al final. Entonces, Manuel, Sí, nuestra metodología inicia con un proceso de investigación, como bien sabes, y bueno, creo que nadie mejor que tú para que nos cuentes cómo es este proceso de investigación. sí, como decíamos en el inicio, nosotros antes de abordar cualquier proyecto, ya no solamente un proyecto de lo que sería de diseño, sino cualquier proyecto que nosotros cogemos, siempre va precedido de una fase de investigación, ¿no? En la cual nosotros siempre abordamos tres áreas. Un área que es el abordar el modelo de negocio del cliente, profundizar en ese modelo de negocio, entenderlo, entender bueno, cuál es su modelo de monetización, entender a qué segmento de cliente nos dirigimos, entender un poco cuál es la propuesta de valor, los canales que están utilizando, etcétera, ¿no? Una vez que entendemos bien el modelo de negocio, hacemos un análisis del mercado y de los competidores, ¿no? En qué mercado cuál es el posicionamiento que tenemos en el mercado o dónde nos queremos posicionar, cuál es nuestra competencia, cuáles son los referentes en el sector en el que operamos, ¿vale? Y por último, lo que hacemos es estudiar a ese segmento de cliente al que nos queremos dirigir, ¿no? ¿Para qué? Porque con toda esta información lo que nosotros nos permite, y en el caso de los proyectos de diseño, pues es orientar orientar lo que sería después todo el resto de fases hacia, pues bueno, a posicionarnos, a transmitir una determinada propuesta de valor, a dirigirnos a unos determinados segmentos de clientes. Es decir, nos permite en este mundo de incertidumbre intentar reducirla lo máximo posible a través de todo este proceso de investigación, ¿vale?
Y bueno, yo creo que a medida que vamos avanzando, se va entendiendo un poco cómo vamos relacionando este proceso de investigación con el resto de fases, ¿no? O sea, que yo creo que se va viendo, ¿no? Cómo se Sí. va concadenando. Inma, Silvia, os dejo a vosotras. Eso, primero se hace una investigación exhaustiva, tanto de lo que es el cliente, de su modelo de negocio, como de los competidores, como del usuario final que le vamos a vender nuestro producto. A partir de ahí vamos creando, entramos en la parte de prototipado, en la cual pues, definimos los objetivos del sitio, vender, captar leads, lo que sea. En base a un estudio SEO se define una categorización y una arquitectura del sitio. Es decir, pues, tendrá este número de páginas, estas categorías, estas URLs, etcétera, para que nosotros pues, vayamos como nadando, ¿no? en el mismo sentido, todos juntos, ¿vale? Bueno, luego Silvia, como ha dicho antes, iría creando ese contenido a bajo nivel, siempre de forma conjunta y hablando con el cliente, teniendo claro el objetivo de la web que hemos definido antes. Ya a partir de ahí ya se empieza a prototipar, primero en un bajo nivel, en el cual le damos mayor importancia a lo que es el contenido, por eso no le ponemos ni colores ni tipografía, sino única y exclusivamente contenido para saber si funciona y demás. Bueno, luego tenemos toda esa parte de copy, en la cual prefiero que lo diga Silvia. Llegamos Sí, al copy. la parte de copy depende mucho de las páginas que tenga el sitio web, pero en resumen, lo que he dicho antes, un menú muy claro, un titular que destaque lo que es la web con la propuesta de valor, el problema que resolvemos del usuario, cómo lo hacemos y la autoridad o el reconocimiento que tenemos para generar confianza en ese usuario. Y luego hay webs que lo ponen y webs que no. Yo lo veo importante una llamada a la acción al final. ¿Por qué? Porque si ha llegado hasta ahí es porque seguía buscando la información y seguía cómo resolver un problema. Entonces, a los usuarios hay que indicarles lo que quieren que hagamos. Una llamada a la acción, bien, si sea de que nos deje sus datos, un CTA para que clique en algún sitio, simplemente un footer donde encuentre la información de contacto. Y luego todo eso sin olvidarnos de la parte SEO que hicimos al principio. Una investigación para saber qué busca el cliente, pero también cómo podemos posicionarlo en los buscadores. Y por último, hablar con el cliente que él vea, que nos muestre su feedback de si necesita algún cambio. Siempre se puede mejorar. Entonces, una vez que has presentado el proyecto y ya tenías el OK, es importante que lo hablemos conjuntamente. Por eso, durante todo el proceso, es importante que tengamos contacto con el cliente, tanto la diseñadora como la copy, como la persona que vaya a implementar la fase de montaje o de migración de la web. Totalmente. Eso y que no, lo que he dicho antes creo que me gustaría recalcarlo mucho, que tampoco inventemos la rueda, es decir, no, muchas veces tampoco hace falta comerse la olla, ¿no? Un menú flotante y que le cliques y haga y que vuele, ¿no? Que es como, bueno, muchas veces nosotros seguimos un poco el ABC, ¿no? Es decir, un menú arriba, imágenes y demás, alguna animación siempre está bien, pero intentar no inventar la rueda a cada página web que hagamos, sino intentar guiarnos por lo que ya hay, por lo que sabemos que va a funcionar, y porque eso nos da mayor probabilidad de éxito a la hora de que el usuario cumpla los objetivos que nosotros hemos establecido. Lo que veo en la actualidad es que el canal digital, el medio digital, cada vez está más saturado, ¿no? Cada vez hay más modelos de negocios nuevos que salen al digital o de empresas ya consolidadas que suman su presencia al medio digital, ¿no? Entonces, cada vez es más difícil tener en el canal de digital un negocio que funcione bien, ¿no? Que tenga que encuentre el encaje con el mercado o que tenga un rendimiento óptimo, ¿no? O que el rendimiento vaya mejorando, ¿no? En lugar de ir en decremento, ¿no? Entonces, bueno, cada vez es más difícil hacerlo bien en el digital, ¿no? Y quizá antes, hablemos 10 años, ¿no? Aproximadamente, tener una web ya era una estrategia en sí, es decir, tener presencia en digital ya era una ventaja competitiva, ¿no? Ahora, a día de hoy, tener una web no es nada, de hecho es un gasto, porque si tienes una web y no tienes una estrategia y no la has trabajado bien, lo que tienes es un gasto en lugar de una inversión, ¿no? Entonces, en este mundo que hay tanta incertidumbre, que hay tantos negocios digitales que lo están haciendo bien, que cuidan mucho el producto, que cuidan muchísimo la experiencia de usuario
salir con una web que es una web en una plantilla, que no trabaja en la experiencia de usuario, que no tienes en cuenta el copy, que no tienes en cuenta el diseño, que no tienes en cuenta el SEO, básicamente es fracaso, es un negocio que no va a tener éxito, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con una metodología, bueno, pues que aborda las áreas que nosotros creemos que son fundamentales, ¿no? Una es el negocio, otra es el usuario, la experiencia que tiene el usuario, el copy, el diseño, el SEO, ¿no? Estas creemos que son las áreas mínimas para que asegurarnos de que al menos vamos a salir al mercado con ciertas garantías, ¿no? El no hacerlo sería un fracaso, pero aún así garantizar el éxito es muy difícil, pero al menos con esta metodología y abordando estas áreas vamos a llegar a unos mínimos, ¿no? Y a partir de ahí seguir trabajando y de forma iterativa ir mejorando todas y cada una de estas áreas, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que realmente radica la diferencia, ¿no? En tener una metodología que aborde ciertas áreas a la hora de diseñar o, bueno, o trabajar en cualquier proyecto digital, ¿no? Te va a asegurar unos mínimos, unos estándares mínimos de calidad, ¿no? Entonces yo creo que realmente ahí es lo poderoso, ¿no? de trabajar con una metodología que aborde estas áreas, ¿no? Entonces, bueno, si queréis añadir algo más para cerrar el programa. Nada, todo... No, añadir un poco de eso, que es cierto de que, bueno, hemos llegado hasta aquí, ¿no? Esta es la metodología que tenemos, esto es lo que nosotros pensamos que actualmente es como se deben de abordar los proyectos de diseño, pero evidentemente, bueno, es un proceso vivo, ¿no? Es un proceso en el que vamos aprendiendo también constantemente, vamos mejorándolo y también nosotros vamos iterando, ¿no? Evidentemente, no es lo mismo cómo abordamos los proyectos ahora que como los abordábamos hace 4 años, ¿no? Es decir, sabíamos que las cosas había que hacerlas de manera diferente, pero tampoco teníamos muy claro cómo debía de ser, ¿no? Y esto es un proceso también en el que hemos ido desarrollando toda esta metodología hasta llegar al día de hoy y que seguramente si dentro de 4 años hiciéramos un podcast y analizásemos el proceso, quizás hay elementos que hemos mejorado o hemos cambiado, ¿no? Es como un Espero proceso... que sí. yo espero que sí, también. Vale, espero que sí. Porque al final es eso, un proceso también de mejora continua y como bien dices, ¿no? De que esto no te asegura el éxito, pero por lo menos sales al mundo con menos incertidumbre, ¿no? O por lo menos con las cosas más claras de cómo debes de abordar esa estrategia digital, cómo te tienes que posicionar, cómo tienes que desarrollar o mantener tu sitio web, como un activo más de tu negocio, ¿no? Puesto que hoy en día es como... ya no es tan diferenciador tener un sitio web, ¿no? O incluso montar, bueno, un e-commerce. Cada vez hay más competencia, ¿no? De hecho, hacerlo mal es un gasto, ¿no? Como decía, claro, si lo haces mal... Pero también ocurre lo contrario, de que no es que lo hagas mal, porque esto también en el sector digital ocurre también una cosa, que no es que tú también hagas las cosas mal, sino que hay gente que la hace mejor que tú. Claro. Entonces, al hacerlo mejor que tú, ya te estás quedando atrás. Entonces, incluso puedes hacer las cosas bien, pero es que tienes que ir un paso más allá, porque si hay alguien en el sector que lo está haciendo mejor que tú, ya va a estar por encima, ¿no? Entonces, es cierto, es un sector muy competido, el sector digital no es para nada fácil. Entonces, bueno, este abordamiento multidisciplinar con una perspectiva más holística, pues bueno, ayuda a reducir esa incertidumbre y por lo menos enfrentarte, salir al mundo con más garantías. Con alguna garantía, ¿no? Totalmente de acuerdo, Manuel. Muchas gracias, Silvia, Isma, Manuel, y nos vemos en el siguiente.